La Federación Venezolana de Fútbol comunicó que el Tribunal Arbitral del Deporte confirmó una sanción para el exentrenador Kenneth Xeremeta con una suspensión de 20 años de actividades del fútbol en Venezuela. Vamos a recordar un poco sobre qué está pasando con este tema, ya que Kenneth Xeremeta, panameño, fue entrenador de diversas categorías de selección femenina de Venezuela, hasta que fue despedido en el año 2019, pero luego de que él es despedido, luego de que él sale de la federación, un grupo de jugadoras, 24 jugadoras específicamente de la selección de Venezuela, denunciaron públicamente unos maltratos que hacía Kenneth Xeremeta contra ellas. No solamente maltratos psicológicos, sino también insultos y además abusos. Obviamente esto causa un revuelo donde la Federación Venezolana de Fútbol inicia una investigación. En paralelo también el Ministerio Público de Venezuela inicia una investigación, obviamente incoada por el fiscal general de la República. Y todo esto lleva en un momento que la Federación Venezolana de Fútbol ya unos meses después, 6 meses después, en el año 2022, dicta una decisión suspendiendo al entrenador con 20 años de sanción prohibiéndole la actividad, cualquier actividad en el fútbol venezolano y además una multa. ¿Qué pasa en esta situación? Que Kenneth Xeremeta apela esta decisión de la Comisión de Ética de la Federación Venezolana de Fútbol ante el Tribunal Arbitral del Deporte y en febrero de este año, hace unos pocos días, el Tribunal Arbitral del Deporte dictó finalmente su decisión. Si bien no es pública la decisión, conocemos por medio del comunicado de la Federación Venezolana de Fútbol que el TAS, el Tribunal Arbitral del Deporte, confirmó, ratificó esa decisión de la Comisión de Ética de la FBF, suspendiendo entonces por 20 años en toda actividad en el fútbol venezolano a Kenneth Xeremeta. Esta es, en principio, la situación en acorde a lo que ha pasado con el entrenador. Entonces, simplemente para resumirlo rápidamente y pasar a conversar un poco más, está suspendido por 20 años de actividades en Venezuela, ya confirmado y ratificado por el Tribunal Arbitral del Deporte. ¿Qué dicen ustedes? Obviamente es un tema bastante complicado, bastante sensible, porque es un tema con unas cuestiones bastante degradantes, bastante complicadas, pero obviamente tenemos que conversarlo acá y obviamente también expresamos nuestro apoyo a las jugadoras que hicieron esta denuncia. Si se leen parte de la decisión que ha salido pública por diversos periodistas en las redes sociales, es bastante lamentable los hechos que allí se denuncian, pero bueno, lamentablemente a veces también de lo malo tenemos que hablar para que estas cosas queden sentadas y bueno, esperemos que no se repitan, pero muchachos, dejo abierto el tema. Sí, Elena, yo revisé la decisión, no la pude ver bien, pero Fabricio Cusola, el periodista, publicó extractos de la decisión. Estos extractos se ven mucho los argumentos de Kenneth Xeremeta y se ve poco los argumentos de la otra parte. Es como pareciera filtrado por las personas cercanas a Kenneth o por el propio Kenneth, y con todo y eso, igual Kenneth queda mal. Igual en estas filtraciones queda mal. Primero, hay cuestiones horribles que se describen en la decisión, como masajes inapropiados que daba el entrenador, como el entrar a varias horas a la habitación de varias jugadoras sin permiso de ellas, como está obsesionado aparentemente con una o dos jugadoras. Y bueno, hay muchos testimonios al respecto, de verdad que no quiero entrar más en detalle porque creo que hay cosas que verdaderamente son muy reprochables aquí. Asia también contando con la discriminación que tenía directamente contra la comunidad LGBT+, y además de eso, empieza a ser interesante que la versión de Kenneth era que había una conspiración contra él, que esto era porque una jugadora la tenía agarrada con él y la jugadora tenía mucho poder. Yo creo que está un poco desfasado estos argumentos. Y el propio árbitro lo dice en algún momento, dice, mira, yo no creo que la Federación Venezolana te haya montado una conspiración 5 o 6 años después de que tú saliste, o 3 o 4 años después de que tú saliste. Es bastante paranoico esta situación, ¿no? Y teniendo en cuenta esto, es un poco de lo que ocurre en la decisión que a mí me llamó la atención. Quería ver qué te llamó a ti la atención sin caer en mencionar los lamentables hechos, ¿no?
que ocurrieron con respecto a Kenneth Ceremeta. Bueno, justamente hablando de cuál había sido su defensa, lo que se deja ver en partes de la decisión, es como comentas que, bueno, que prácticamente, como decimos nosotros acá, la tenía agarrado con él, lo que el árbitro descarta. Además, también dice que todos los testimonios que dieron las jugadoras e incluso parte del personal técnico de ese momento, que habían sido también como... Lo que quería decir que habían sido como infringidos o amenazados por parte de personal de la Federación Venezolana de Fútbol. Estaba diciendo que si no decían esas declaraciones, no iban a jugar en la selección, que además no tuvo un buen desarrollo del derecho a la defensa durante el procedimiento en la Federación Venezolana de Fútbol, pero todo esto es descartado. El árbitro, de acuerdo a las pruebas que se le presentaron, dice que los testimonios son bastante recurrentes y son bastante estables en cuanto a la misma versión de lo que pasó. De hecho, también que Ceremeta presenta unos testimonios de personas apoyándolo y el árbitro también toma en cuenta estos testimonios y dice, mira, que haya unas 4 personas, que fueron los testimonios que presentó, que no tengan nada contra ti, no quiere decir que la denuncia de 24 jugadoras sea falsa. Y además se demuestra en el proceso con esos testimonios, con otra serie de pruebas, que efectivamente no se le violó su derecho a la defensa en la Federación Venezolana de Fútbol y que los testimonios demuestran que la realidad fue otra, ¿no? Y que la sanción que en ese momento emitió la Federación Venezolana de Fútbol era justa y por eso fue que se ratificó, se desechó por completo su apelación porque sus argumentos no tenían cabida para el árbitro y obviamente ratificó la decisión de la Federación. Una de las cosas que se habló cuando se filtró esta información de que había salido la sentencia era que iba a ser suspendido de por vida, ¿no? Yo quiero preguntarle a ustedes si esto es posible y además de esto de la sanción que ya se conoce por 20 años solo en Venezuela, entiendo que lo quieren elevar a escala internacional, pero esto se puede hacer también, puede estar inhabilitado, por así decirlo, del mundo del fútbol en general y además si puede tener una sanción penal sobre todo este caso tan dantesco y tan espantoso, ¿no? Bueno, son varias preguntas, Andrés, pero voy a ir contestando una por una. Con respecto a si esto se puede homologar, por así decirlo, es decir, llevarlo a un nivel internacional, que esta sanción repercuta en el mundo entero, sí se puede. Y justamente es lo que deja ver la Federación Venezolana de Fútbol, que va a ser su próximo paso, homologar esta sanción para que no pueda participar en ninguna actividad futbolística en el mundo entero. De hecho, cuando inició todo este tema con Kenneth Ceremeta, desde la Federación hicieron un llamado a la FIFA, a la Conmebol, a CONCACAF, porque él estaba siendo seleccionador de República Dominicana, si mal no recuerdo. Están solicitando también que se le abriera procedimientos de investigación en esas instancias, justamente por los hechos que estaban pasando aquí en Venezuela. Así que sí puede haber una homologación, es decir, que sea válida esta sanción en todo el mundo y no pueda participar definitivamente en el fútbol internacional. Ahora, con respecto de que en un principio se había dicho por las redes sociales de que había salido una sanción y que esa sanción era de por vida, los reglamentos e incluso la legislación venezolana no permiten sanciones de por vida y justamente por eso es que se limita a una cantidad de años. De hecho, uno de los artículos del Código de Ética dice que cuando hay abusos, que lamentablemente se denuncia que hubo en este caso, la sanción sería máximo de 16 años y cuando hay concurso de infracciones, es decir, cuando cometes más de una infracción, hay varias infracciones en un solo investigación, en un solo acto, esa infracción se aumenta. Yo entiendo es que justamente eso es lo que hizo la Federación, ¿no? Aplicarle esta sanción de 16 años de suspensión y agregarle un poco más porque además incumplió con otros artículos también del Código de Ética y de los estatutos de la Federación Venezolana y como resultado se obtienen 20 años en total. Entonces, cuando hubo esta cuestión de si había una sanción de por vida, nosotros lo discutimos justamente y por eso traes el tema a colación, de que nos resultaba bastante incomprensible que se dijera que era una suspensión de por vida porque no se podía. Obviamente hay límites con respecto a la cantidad de tiempo por cuestiones reglamentarias y por legislación venezolana que no hay sanciones de por vida. Y con respecto a cuestiones penales, bueno, como comenté al principio, el Ministerio Público había iniciado una investigación a los pocos días de que salió esta denuncia. Tengo entendido que de hecho un tribunal había ordenado también la aprehensión de esta persona, obviamente porque es una investigación que se lleva independiente de lo privado. Ya esta es una acción pública en donde el Ministerio Público, justamente el Fiscal General de la República, tomó acción en este asunto por la denuncia que se hizo pública en las redes sociales y bueno, empezaron el proceso de investigación y al parecer no recuerdo muy bien, no sé si hubo una orden como tal de un tribunal, pero al menos la orden del Ministerio Público
de empezar la investigación y de solicitar una orden de aprehensión, sí lo hubo. Así que me imagino yo que nuevamente saltará otra vez al escenario este tema del Ministerio Público, porque bueno, ya tenemos una decisión del Tribunal Arbitral del Deporte, no creo que dejen pasar esto, o al menos reafirmar nuevamente que él sí está buscado en Venezuela por los hechos que fue denunciado. Poco que agregar sobre este tema, obviamente es algo repudiable y que nos muestra el lado oscuro del deporte, ¿no? Porque aquí se demuestra cómo se puede manipular a un atleta desde una posición de poder, utilizando mucho la psicología, el tema de que o haces esto no te convoco, o haces esto te acuso, y la verdad que este tipo de cosas son muy comunes, y creo que es importante que se haga justicia y que se pongan cartas en el asunto y que funcione de antecedente para no permitir que siga escalando en futuras ocasiones. Así que nada, si logran llevarlo a nivel internacional, en mi opinión, creo que es lo que se debería hacer, porque si tuvo esta actitud en la selección venezolana con las chicas, ¿quién no te dice que no podría reincidir en este tipo de actitudes y podría escalar, y estaríamos hablando incluso de un comportamiento incluso peor, que dañe psicológica y físicamente a un atleta? Así que más allá de eso, creo que agregar algo más es el rechazo a lo que sucedió, y esperemos que la justicia diga presente y bueno, tenga que aplicarse de la manera en que se debe con esta persona. Oye, otra cosa que me pareció muy interesante en la decisión del TAS, en el laudo del TAS, es que fueron anonimizados las personas que dieron testimonio. Es decir, no se puede conocer los nombres de 24 jugadoras, declararon 13, y esas 13 no se pueden saber los nombres. Los testigos de Kenneth Seremeta no se pueden saber los nombres. Los otros testigos que acompañaron a la jugadora no se pueden saber los nombres. Quizás algunas personas puedes inferirlos, ¿no? Por la profesión que tienen y el cargo que ocupaban, porque ahí sí se refleja, pero en general no se puede saber, y esto quedó anonimizado, y me encanta porque es una protección directa a las jugadoras que estaban hablando allí. Y la otra cosa que me llamó la atención es que Kenneth en uno de sus argumentos dice que él es un campeón sudamericano y que esa parte tiene que medirse. Eso me pareció ridículo totalmente como argumento legal. Es así como, ¿qué tiene que ver eso con los abusos que cometiste? Es insoportable que hayas dicho eso y que el abogado que haya llevado ese caso haya permitido que se diga eso. Pero en definitivas cuentas, la verdad es que el tribunal indicó que Kenneth Seremeta no probó su teoría de la conspiración, no probó que él no había hecho nada malo. Y Kenneth decía, bueno, es que no hay pruebas de esto, no hay pruebas de lo otro. Discúlpame, 13 testimonios en tu contra, más otros más de 13 jugadoras, más otros más de cuerpo técnico, son bastante prueba en contra. Mi querido profesor, que descansa en paz, José Araujo Parra, o Cheo Araujo, siempre decía, las pruebas están en dos cosas: personas y cosas. Y por eso los 13 testimonios son pruebas fehacientes y tienen que ser atacados en todo caso si se quieren desestimar. Y eso no fue lo que hizo Kenneth Seremeta. Entonces, teniendo en cuenta eso, fue bien, pero bien condenado a su suspensión de 20 años. Sí, de hecho en un momento había dicho que él había participado con 600 jugadoras, que eso tenía que tener un peso, pero la voz de 24 jugadoras, la denuncia de 24 jugadoras, y probablemente además también vale. Y nada más con que haya una sola es suficiente para condenar este tipo de actos tan bochornosos. Desde aquí, simplemente para finalizar ya este tema, obviamente nuestro apoyo totalmente solidario a estas jugadoras. Fueron muy valientes en denunciar esta situación. Entendemos que no es fácil, obviamente leyendo parte de la decisión uno entiende, wow, qué difícil, ¿no? Y qué complicado dar un alto a esto, justamente como mencionaba Brandon, cuando formas una posición y cuando tienes a alguien dominante en tu contra. Pero nada, reiteremos que fueron muy valientes estas jugadoras, nuestro apoyo total a esta situación, y nada, obviamente nuestro augurio es que bueno, que todo esto finalmente ya tenga un punto final en esta situación, y bueno, que la sanción obviamente sea cumplida. Muy bien, así como dijo Elena, felicitaciones a las jugadoras por su valentía, lograron la justicia. Felicitaciones a la Federación Venezolana de Fútbol, esto fue una muy buena acción. Proteger a los jugadores siempre es una buena acción y hay que hacerlo en todos los campos. Habiendo dicho esto, ¿cuál es el balance
para ustedes sobre esta situación? Bueno, déjenos sus comentarios en la caja de aquí abajo. El precio del deporte. Producido por Laurel.